Muy buenos días, tardes o noches equipo, bienvenidos a un nuevo tip de nutrición. En esta ocasión va a ser más de conocimiento general que otra cosa y es que vamos a hablar sobre la retención de líquidos. Vamos a ver qué es, por qué se produce, qué consecuencias tiene y cómo evitarla o cómo tratarla. Primero que nada tenemos que partir por la base y hablar sobre qué es la retención de líquidos. Básicamente la retención de líquidos, como su nombre lo indica, es cuando el cuerpo tiende a retener más líquidos de lo que normalmente debería retener. Esto se traduce también muchas veces en un aumento del peso, un aumento del peso que no es explicable, que podemos decir que, por ponerles un ejemplo, estamos en déficit calórico y vamos perdiendo peso y de repente lo ganamos. Muchas veces simplemente es retención de líquidos lo que se gana. También puede producir hinchazón, ya sea a nivel abdominal, lo que haga que nos veamos más con más panza, por decirlo así, o hinchazón a nivel de piernas. En piernas es súper común, sobre todo a nivel de la zona de los tobillos. Básicamente eso es la retención de líquido, líquido acumulado que el cuerpo tiende a retener y que produce ya sea un aumento de peso excesivo, que produce ya sea una hinchazón en distintas zonas del cuerpo. Ahora, ¿por qué se produce esta retención de líquidos? Hay como que dos formas de verlo. Está la vertiente patológica y la vertiente no patológica. Cuando hablamos de una causa patológica en la retención de líquidos, hablamos de que el cuerpo retiene estos líquidos básicamente por una patología ya previa, que puede ser ya sea un problema renal, un problema de circulación, un problema cardíaco, que simplemente afecte cómo el cuerpo procesa estos líquidos y los tiende a retener. Cuando hablamos de una vertiente no patológica, que es casi el 99% de los casos a los que le sucede, o por lo menos que a mí me han preguntado, hablamos de cosas que se pueden controlar fácilmente, como por lo menos la alimentación, puede causar que te retengamos líquido dependiendo de la alimentación que llevemos. También puede ser simplemente el calor, una ola de calor puede hacer que el cuerpo retenga mucho más líquidos. Puede ser simplemente el consumo de agua del día, puede ser simplemente los alimentos que escojamos, todo ese tipo de cosas, el nivel de actividad física y el tiempo que duremos sentados en nuestro día a día, son cosas que pueden causar una retención de líquidos a mayor o menor medida. Una vez entendemos qué es la retención de líquidos, por qué se produce, que ya vimos que puede ser por una patología ya previa, ya sea a nivel de renal, a nivel cardíaco, lo que sea, o por cosas de nuestro día a día que estamos haciendo que posiblemente causen esta retención de líquidos, podemos hablar un poquito sobre cómo tratarla, cómo eliminarla y qué hacer. Primero que nada, hay casos en los que no hay mucho que hacer, por lo menos en el caso de las mujeres, muchas veces las mujeres cuando están cerca de su ciclo menstrual, cuando están cerca de su periodo, tienden a retener bastante más líquido simplemente por un tema hormonal. Es normal. Acá simplemente es un llamado a todas las mujeres que son atletas mías. No se amarguen la cabeza, no se estresen si simplemente un día pesan un poquito más, porque es que es normal, es perfectamente normal cuando están cerca de su periodo que se retenga un poquito más de líquido. Una vez quitamos este factor de lado, que ya sabemos que es normal por un tema hormonal, una vez lo quitamos de lado, podemos centrarnos en cosas que sí pueden afectarle a todo el mundo, como por lo menos la alimentación. Si tu alimentación, por ponerte un ejemplo, es muy alta en sodio, muy alta en sal de mesa, esto va a causar que retengas bastante líquido. ¿Por qué? Porque la sal, de cierto modo, por decirlo de una manera burda, atrae el agua o retiene el agua. De hecho, cuando se hace una preparación para culturismo, muchas veces lo que se hace es hacer una carga y una descarga de sal para quitar todo el líquido del cuerpo. En el caso de una persona normal, cuando consume una dieta muy alta en sodio, muy alta en sal, esto puede causar una retención de líquidos. Aquí la solución es demasiado simple. Disminuir el consumo de sal en el día posiblemente va a hacer que retengas menos líquidos. Otro factor importante pudiese ser simplemente la hidratación. ¿Cuánta agua estás tomando al día? Debemos recordar que en nuestro día a día nosotros nunca debemos llegar al punto de tener sed. La sed propiamente, el hecho de tener sed es una señal de deshidratación tardía. Si tú estás deshidratado, el cuerpo va a sentir que está en ausencia de agua y va a tender a conservar esa agua, a conservar esos líquidos que ya tiene. Entonces, el hecho de que tú esperes a tener sed para tomar agua muchas veces puede terminar causando una retención de líquidos. Y también esta retención de líquidos de deshidratación, de no tomar agua cuando debemos tomar agua, está muy relacionada a una dilatación abdominal. Es demasiado, demasiado común que se dilate el abdomen cuando esperamos a tener sed simplemente para tomar agua. Otro factor que puede ser muy importante es la temperatura de nuestro entorno.
Cuando hay una ola de calor, por lo menos muchos de mis atletas son de Chile, ahorita sé que está haciendo bastante calor. Cuando hay una ola de calor, es normal que el cuerpo retenga un poquito más de líquidos como un mecanismo de defensa para esto. Pero esto se soluciona demasiado sencillo, simplemente aumentando la ingesta de agua durante el día. Del resto son cosas muy poco relevantes, como por lo menos el consumo de carne, el consumo de lácteos. Hay personas que lo asocian a la retención de líquidos, en realidad es poco, al menos que sean lácteos muy altos en sal, como por lo menos un queso duro muy salado, pero del resto en realidad no tienen demasiada relevancia. El punto es que si queremos evitar esa retención de líquidos, si queremos quitar esa retención de líquidos, no sentirnos hinchados del abdomen, quitar esa hinchazón a nivel de piernas, una de las soluciones más comunes y las más sencillas simplemente es aplicar los dos pasos que ya les mencioné. Bajar el consumo de sal en el día a día, bajar el consumo de sal y simplemente tomar más agua. Recuerda, esto es muy importante, nunca esperes a tener sed para tomar agua. La sed es una señal de deshidratación tardía. Ya simplemente con eso, el 99% de las personas van a eliminar por completo la retención de líquidos. Cuando ya se habla de retenciones de líquidos patológicas por problemas renales, problemas circulatorios, problemas cardíacos, lo primero es ir al médico y que te mande un tratamiento. Cuando te mandan un tratamiento para esta retención de líquidos, muchas veces lo que te mandan propiamente para eliminarla son diuréticos, que va a ir eliminando poco a poco los líquidos extra que tenemos en el organismo. Pero esto ya tiene que ser supervisado con un control médico. Entonces, si ya es una retención de líquido patológica, si ya tú sabes que tienes un problema cardíaco, un problema renal y te preguntas por qué retienes líquido, acá está tu respuesta. Tienes que ir al médico y comentarle tu situación para que te mande un tratamiento adecuado y acorde. Una señal que se me olvidó mencionar que también es muy básica para entender si estamos reteniendo líquidos o no, que esto también nos va a ayudar un poquito a despejarnos la mente sobre si lo que estamos ganando es grasa o si estamos reteniendo líquidos, es básicamente la piel. Cuando la piel, cuando se está reteniendo líquidos, valga la redundancia, la piel cambia un poco. Cuando nosotros apretamos acá, la piel, si se ve, no sé si se alcanza a ver en la cámara, cuando nosotros apretamos, se forma un punto blanco. Este punto blanco, que es por la falta de agua, obviamente, se tiene que desaparecer de inmediato. Si nosotros apretamos acá, el punto blanco desaparece al momento. Si el punto blanco que queda después de que apretamos la piel queda durante un periodo superior a unos 3-4 segundos, si dura unos 10 segundos en irse, dura un periodo prolongado en irse, básicamente es que estamos reteniendo líquidos porque eso no es normal a nivel de piel. Esa es una señal básica para entender si lo que estamos ganando es grasa o líquidos. Simplemente toma la parte de tu cuerpo en la que tengas esa inquietud, esa duda, presiónala fuerte, ves que se forma un punto blanco y mira si desaparece de una vez, si desaparece al momento. Si se queda ahí, lo más probable es que tengas simplemente una retención de líquidos, así que no hay que amargarse la cabeza. Y como ya les mencioné, muchas veces esta retención de líquidos es algo normal simplemente por procesos hormonales. Por lo menos en personas que están en la adolescencia es normal que de vez en cuando se retenga líquidos, simplemente por cambios hormonales. En mujeres que están cerca de su periodo es normal que se retengan líquidos, simplemente por cambios hormonales. No hay que amargarse la cabeza. También acá abro un paréntesis y es por esto que es tan importante muchas veces no amargarse tanto por el peso que marca la báscula, porque la báscula de peso, lo que pesamos propiamente, muchas veces es un factor muy real, es un factor que puede estar influenciado por muchas otras cosas. Como ya les mencioné, la retención de líquidos muchas veces va asociada a un aumento del peso. Entonces, si nosotros nos pesamos y vemos que estamos pesando más, tenemos que analizar si en verdad ese peso de más es simplemente una retención de líquidos por un factor que hicimos en nuestra alimentación, por lo menos el consumo de alcohol, que también lo olvidé mencionar, el consumo de alcohol también influencia muchísimo la retención de líquidos. Consumir bastante alcohol va a hacer que retengas bastante líquido, básicamente porque el alcohol te va deshidratando, entonces el cuerpo tiende a absorber los líquidos para retenerlos en caso de una emergencia. Recordemos que el alcohol no es sano para el cuerpo no quiere consumir alcohol y básicamente reacciona reteniendo líquidos cuando se consume alcohol. El punto, si fuiste a una fiesta, si fuiste a un evento social, si fuiste a cualquier sitio así y al día siguiente te pesas y ves que subiste de peso, no pienses que es simplemente porque fuiste a ese evento y ya subiste de peso. No. Lo más probable es que simplemente sea eso, una retención de líquidos. Que después cuando vuelvas a tu alimentación normal, a tu ciclo normal, consumas un poquito más de agua, te hidrates un poco más, te vas a dar cuenta que ese peso se desvanece así. Básicamente porque no era peso real, sino que simplemente era líquido que tenías retenido. Así que eso.
A grandes rasgos creo que vendría siendo todo sobre la retención de líquidos. Simplemente es una acumulación extra en el cuerpo. Hay que ver si es una causa que nosotros podemos controlar, como la alimentación, el consumo de agua, el calor, la hidratación, o simplemente es una causa patológica como un problema renal o un problema circulatorio. Entender que muchas veces el peso que simplemente marca la báscula no es un peso real, sino que puede estar influenciado por una retención de líquidos, y al mismo tiempo entender las señales de nuestro cuerpo, aprender a escucharlo. O sea, si tú en tu día a día estás hinchado, tienes el estómago hinchado, en tu día a día ves tus piernas hinchadas, te tocas y ves que, como te digo, queda el punto blanco de la piel durante mucho tiempo, mira, ahí es una señal clara de tu cuerpo de que algo se está haciendo mal y que algo hay que cambiar. Empieza por lo básico: disminuir el consumo de sal, hidratarte un poco más, hacer actividad física, pasar menos tiempo sentado. Son las cuatro cosas que más te van a ayudar al momento de eliminar una retención de líquidos. Así que nada, equipo, yo siempre trato de hacer los tips de nutrición súper cortos, pero siempre me terminan dando videos de más de 10 minutos. Lo importante es que se abarque absolutamente todo, pienso yo, pero nada, espero les haya servido, espero haya aclarado las dudas, que haya quitado esa inquietud, sobre todo en mujeres, porque esto es lo más común en las mujeres. José, peso un poquito más, estás en tus días. Si estás en tus días, es muy probable que simplemente sea por eso. Entender que el cuerpo tiene variaciones, entender que la báscula no es la medida más fiable para ver si estamos progresando o no. Muchas veces puede estar influenciada, como por lo menos en este caso, por este tipo de cosas. Así que nada, equipo, espero les haya servido. Vamos con todo.